de Perú. Estaba ahí en comisión, se refiere al presidente de la comisión, el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalves, desmintiendo categóricamente, señala él, las denuncias hechas por el programa de televisión. Vamos a conversar con el diputado del Partido Liberal por el Distrito 1, precisamente Arica y Parinacota, ahí en la frontera chilena. Luis Mella, ¿cómo está, diputado? Hola, buenos días. Luis Maya. Luis Maya, perdón, diputado. Disculpe, sí, no tenemos pocos diputados, la verdad, y a veces me puedo confundir, disculpe. Del Partido Liberal, entonces, Luis Maya por el Distrito 1, Arica y Parinacota, un distrito fronterizo precisamente donde se encuentra uno de los problemas más grandes de la situación migrante y que además remarca lo que en parte ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, que es un problema que requiere de una conversación bilateral e incluso entre más países a nivel regional, para no estar en esto de te tiro la pelota, me preocupo de mi problema, yo nunca me he preocupado antes, dejamos que pasen. A su juicio, ¿qué es lo que está pasando en la zona? Bueno, yo quería partir agradeciendo la invitación a este programa. Creo que nosotros estamos viviendo en la región de Arica Parinacota, una región que es bifronteriza, que tenemos frontera con Perú y con Bolivia, una crisis sin precedentes. Hoy día nosotros tenemos en la región no solo una crisis que se arrastra por años de narcotráfico, de robo de vehículos, de trata de personas, que esto lo llevamos viviendo por lo menos 20, 30, 40 años, sino que también hoy día se suma la crisis migratoria, que lo que ha venido a hacer también es agudizar la crisis de seguridad que tenemos en la región, dado que por los pasos no habilitados transitan muchas personas que vienen a Chile a delinquir, como el Tren de Aragua. U otras bandas de narcotráfico o criminales internacionales que se instalan principalmente en la región de Arica Parinacota para operar desde ahí para el resto del país. Nuestra región es muy atractiva para quienes van a delinquir porque es una región bifronteriza, justamente, porque tiene frontera con Bolivia, porque tiene frontera con Perú. ¿Por qué es una región bifronteriza, como usted señala, pero también es porque es un país que no tuvo una migración regulada en los últimos años? Y cuando me refiero a regulada, no me refiero a impedir la migración, sino que a controlar a quienes entran y quienes efectivamente pueden hacerlo. Así es. Lamentablemente el norte, principalmente las fronteras, fueron abandonadas durante mucho tiempo. Nosotros hemos sufrido el abandono del centralismo por años y esto se deja ver justamente en lo que está pasando en la frontera y cómo hoy día tenemos que enfrentarnos a una problemática que se viene arrastrando del gobierno anterior, que es la desprotección total de la frontera y el descontrol migratorio por las invitaciones que realizó Sebastián Piñera, el expresidente, en Cúcuta, pero además porque se facilitaron visas diplomáticas y se hizo un llamado principalmente al ciudadano venezolano a venir a Chile. Hay declaraciones de Cecilia Pérez, por ejemplo, que decían: nosotros vamos a recibir migrantes hasta que el país dé. Y bueno, el país ya no está dando. Por lo tanto, tenemos que trabajar. Nosotros estamos proponiendo medidas para eso, medidas permanentes. Creemos que las medidas transitorias, como el proyecto de infraestructura crítica, ese estado excepcional, es importante, pero se vota cada 90 días. Los estados excepcionales se votan cada 15 días en el Congreso. Por lo tanto, nosotros proponemos medidas permanentes para poder enfrentarnos a la crisis que tenemos en la frontera. Sí, usted mencionaba, perdona, a Cecilia Pérez, para hacernos cargo, ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, y específicamente cuando usted señala la invitación que hace a venezolanos, ¿no es cierto?, y venezolanos en Cúcuta a huir del régimen de Maduro, e invita y habla de vamos a recibir hasta que nos dé el problema. No es efectivamente recibir a personas migrantes, porque usted ha hablado de las bandas de narcotráfico, pero también hay muchas personas y muchas familias que vienen aquí a trabajar, a cumplir. El problema es que se invitó y no se pidieron documentos hasta que la situación se hizo crítica y efectivamente se estableció un sistema que a todas luces para los aspectos iba a ser ineficiente, que es pedir visa en el país de origen cuando estás huyendo de un país y tienes que esperar 2 años, y la situación
para recibir quizás, si es que un documento, un permiso, cuando las personas están huyendo. Entonces, le quiero preguntar concretamente sobre lo que está pasando en esta denuncia que hace el Canal América Televisión. ¿Le parece extraña la denuncia? ¿Usted podría negar categóricamente, como el subsecretario Monsalve, que esto pudiera estar pasando en el norte? No, yo no puedo negar nada hasta que no exista una investigación. Yo acá creo que tiene que haber una investigación de por medio, creo que las reconducciones son importantes, pero se tienen que ajustar a nuestra normativa y a la normativa internacional. Nosotros hemos propuesto una serie de medidas para la frontera, entre ellas la policía fronteriza. Nosotros estamos pidiendo una policía de élite en la frontera que nos ayude a combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, y también que nos ayude con un enfoque en derechos humanos a las reconducciones y a tratar el tema de la crisis migratoria. Acá necesitamos medidas permanentes y eso es lo que hemos buscado durante este tiempo desde la bancada liberal, pero también los diputados como los que estamos en la frontera, ¿no? Este diputado y cada diputado del sector de la zona norte principalmente, hemos buscado medidas permanentes. La bancada liberal ha propuesto más de 10 proyectos de ley y de resolución en cuanto a seguridad, más de 40 proyectos en total. Y en esos proyectos, por ejemplo, estaba el proyecto de resolución de expulsión a extranjeros que delinquen. Acá nosotros tenemos que, bien lo decía, separar entre quienes vienen arrancando de la dictadura de Maduro, familias completas, y tenemos que diferenciarlo de quienes vienen a delinquir. Nosotros, y yo personalmente, no tenemos ningún problema en que pasen esas personas que están arrancando de la situación de la dictadura de Maduro, pero por paso habilitado. Tenemos que saber quién entra al país, tenemos que controlar la migración. Una migración controlada en un país donde tiene por lo menos 3 fronteras. Por lo tanto, tenemos que trabajar en medidas permanentes, pero también tenemos que trabajar principalmente en que aquellas expulsiones a migrantes o personas extranjeras que delinquen se den de la mejor forma y ajustada a la ley. Claro, si efectivamente se confirma la denuncia del Canal América Televisión, y a propósito del trabajo que se está haciendo en la frontera, donde se llevaron militares, ¿no es cierto?, a cubrir la frontera como entendiendo la frontera como un espacio, una infraestructura crítica, ¿no es cierto?, un espacio complejo además, que debió también significar una conversación en el Congreso para poder destinar a Fuerzas Armadas en la zona. ¿De qué manera debiera articularse la conversación con Perú? Porque quizás los militares y los funcionarios de Carabineros están cumpliendo la tarea con las herramientas que tienen, y esta reconducción la hacen efectivamente sin tener más alternativas para impedir los pasos. Entonces, ¿de qué manera debiera articularse una conversación que fuera seria, como pide la Cancillería peruana, que fuera bilateral o regional, incluso que se hiciera cargo de una problemática real, y que es que andan personas y familias completas intentando llegar a un lugar donde poder vivir tranquilos, trabajar y aportar? Insisto, dejemos fuera las bandas de narcotraficantes, el crimen organizado. Son familias enteras que están en la frontera del desierto, además pasando frío, caminando horas. ¿A usted qué le parece la situación que viven esas personas? Y entonces, ¿cómo debiera articularse esta conversación? Si cree usted que Chile tiene que hacerse cargo de su problema nomás, o efectivamente, como dice el canciller, hay que tener una conversación más articulada con los otros países. Sí, yo creo que acá el cono sur de América, de Sudamérica, tiene que hacerse cargo en conjunto. Nuestros vecinas de Bolivia, de Perú, tienen que ayudarnos a trabajar en esto, y es por eso que nosotros proponemos que exista un corredor humanitario entre nuestros países, de manera de que aquellos ciudadanos venezolanos que quieran volver a su país puedan realizarlo mediante este corredor humanitario. Yo creo que es importante que podamos establecer ese corredor humanitario. Es una propuesta que realizó el alcalde de Arica y que de alguna u otra forma viene a trabajar en conjunto entre nuestros países para poder darle solución a estas personas que están en la frontera y que no pueden entrar al país
pero tampoco pueden salir porque Perú no los recibe. Yo creo que acá tenemos que ser solidarios como América del Sur principalmente. Tenemos que ser solidarios entre vecinos y de alguna u otra forma generar este corredor humanitario. Yo le haría este llamado a Perú y a Bolivia, que nos ayudaran a crear un corredor humanitario, una propuesta del alcalde de Arica, que quién mejor que él y que los parlamentarios de la zona sabemos lo que está pasando en el lugar, por lo tanto nosotros proponemos un corredor humanitario. Claro, el problema no va a parar porque un vehículo los tome y los deje kilómetros más allá. A estas personas, a estas familias, como señalábamos, que están buscando un lugar donde vivir, que han caminado días por el desierto y a las que efectivamente la necesidad de llegar a un lugar donde poder sobrevivir e instalarse no les va a frenar en su intento de poder ingresar a alguno de los recintos. Hacerse cargo como Latinoamérica de lo que está pasando a raíz de, por supuesto, la huida de millones de venezolanos de ese país y que no van a dejar de abandonarlo. Estamos hablando de otros problemas que se van a incrementar, la migración no va a parar, la sequía, la pobreza, son otras características por las cuales también la migración o las personas migran en el mundo, históricamente lo han hecho, así que qué importante enfrentar este problema articuladamente, como se ha hecho en otros momentos o se ha hecho en otras partes del mundo. Muchas gracias, diputado Luis Maya, del Partido Liberal, diputado por el Distrito 1 de Arica y Parinacota, precisamente la zona fronteriza en la que estos problemas se están agudizando. Que esté muy bien. Hasta luego, gracias a usted. Muchas gracias.